Thank you. I had a question about the interpretation of the dreams, as it was something you didn't really explain in any depth, and I was wondering if it was I was wondering if all of the interpretation was about the symbols, I don't know, a little bit like in the work of Jung, where essentially he's only interested in the symbols, or if the interpretation was operative at other levels, or if it's absolutely only about symbolism. Well, the approach that you can have with the local interpretations is always they give you the equivalence. So it's not me who said that Miftah Dar. It's no. I said because Miftah Dar is a very common expression, not only when talking about dreams, but when saying, "Oh, my dear daughter, the key of my house." So you've heard it before, and when she's telling you the dream, you say, "I know where this is going to end up." No, but if you read, for example, Ibn Sirin's book, and you find, okay, the key of the house again. So, and to say where is the circulation of these, what is the circulation of the symbol is quite complex. We're not going to say, okay, this is Ibn Sirin's book, which is in Morocco partout, parce que really every fqih who devotes some time to these things has got this book, etc. And sometimes the equivalence or the interpretation is not given. What can you do? You can add an savant, an erudite note on the symbols. No, I don't know if this was really your question, but we can talk later. Thank you. Tengo una pregunta para el profesor de la Universidad de Salamanca. Yo soy de la ciudad de Buja, de Ciudad de Santos, y nos ha dicho mucho Dale Eckelmann sobre eso. Y los santos masculinos tienen roles culturales, políticos, económicos y psicológicos. Pero las santas femeninas están para tomar el baraka, para la fertilidad, para el control del enojo del niño y para mantener un matrimonio, un embarazo. Yo me pregunto, en el caso de ustedes, porque las santas femeninas hay muchas, pero ¿cuál es la significación que ustedes han llegado a dar de este poder de santas femeninas? Y a nivel metodológico, yo veo que hacer entrevistas con jóvenes no va a dar una reflexión antropológica más profunda. Veo que la observación participante, vivir los rituales, las prácticas, y también hacer unas historias de vida con personas ancianas o personas que han sido toda su vida cerca de le Marabou y las santas, puede dar una reflexión más profunda a su trabajo, que lo veo interesantísimo. Y muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, simplemente explicar que nuestro objetivo no es hacer la antropología, sino el objetivo principal es rescatar un poco la memoria histórica en relación con el tema de las santas. Las santas, particularmente el Ghazal Kibir, como no ha habido tiempo de explicar un poco más, hay muchas, cada una está relacionada con algún hecho, alguna cosa en particular. Todas tienen sus propias historias, las que, por supuesto, sobre todo sobre las que tenemos alguna información en fuentes escritas, pero las otras son prácticamente son entrevistas, informaciones relacionadas con el tema de la memoria de los propios habitantes de la ciudad. El caso concreto, por ejemplo, que no he podido comentar, es el caso de la Larqiyya al-Misbahiyya,
Esta Al-Ruqya al-Misbahiyya tiene muchísimos poderes, según lo que cuentan. Yo no sé, en fuentes escritas prácticamente no existe nada, no hay absolutamente nada. Pero por lo menos rescatar un poco de esta memoria histórica y todo el mundo destaca los poderes curativos que tiene esta santa. Los poderes curativos, empezando incluso por el caso del militar español, que es una cosa muy interesante, porque la santa cura a una persona no solo que pertenecía a otro ámbito cultural y demás, pero es que no tiene la curación, las curas de la santa no tienen absolutamente fronteras, ni culturales, ni políticos, ni religiosos, ni nada por el estilo. Pero lo más importante, la historia de esta santa en particular, cura, dicen que, según lo que me contaban en las entrevistas, cura contra la locura, contra el parálisis, lo que usted decía también por el tema del matrimonio para conseguir casarse, pero sobre todo contra las enfermedades de parálisis. Y la historia es larguísima, incluso la persona en cuestión a quien entrevisté, que tenía unos 90 años, por ahí unos 90 años, recordaba casos por casos de familias de la ciudad de Salkibir. Da la casualidad de que 2 o 3 historias de familias que conozco yo personalmente, que ha curado, no conozco las curas, pero sí que las familias son todas pertenecen a la ciudad de Salkibir, son familias, eso sí, muy interesante, cosa que me llamó la atención, son todas familias adineradas, todas pertenecen a una posición social, familias que se encargaron a construirles los mausoleos, las tumbas, las puertas. Actualmente hay una persona que se ofreció pues, personalmente a cuidar del santuario y demás. Pero respecto al tema de las entrevistas con jóvenes y demás, una persona que aterriza y realiza el primer contacto con la ciudad, pues tenía que comprobar probar todas las posibles, gente joven, gente mayor, gente joven desde luego se ha descartado por completo porque ya no ofrecen absolutamente nada. Pero usted sabe perfectamente que acceder al espacio privado marroquí no es fácil, absolutamente no es fácil. Los varones es porque te quedas con él en la calle, te encuentras con él en una cafetería, te quedas con él en cualquier sitio, es válido. Pero para tener acceso a los hogares de los marroquíes es muy difícil. Y yo he tenido la suerte de que la persona que me facilitó la entrevistar a esa mujer anciana es una persona conocida, fue el protagonista de la segunda entrevista y me facilitó el acceso a su madre y a su familia. Pero yo reconozco que el trabajar en el campo tiene muchísimas sorpresas y la gente mayor hoy en día, por supuesto, son los que más información tiene y yo personalmente, desde el punto de vista mitológico, descarté por completo entrevistar a jóvenes. Eso simplemente yo, como no soy antropólogo, aterricé en la calle y yo, bueno, quería comerme el mundo, ¿no? Todo el mundo entrevistar a todo el mundo, luego la decepción te la llevas de todas formas. Pero ahora ya hemos aprendido un poco y ya sabemos por dónde tenemos que mover, entrevistar y demás. Muchas gracias. Una última pregunta para el profesor Rachid. S'il vous plaît, très bref. Moi, je vais être bref. Lui, c'est à lui. Je le dis de façon générale. La question pour est que toujours chacun brève. C'est à prenne des lui. gants. C'est à lui de répondre comme il veut. Non, c'est très rapidement. Très rapidement. J'ai un peu travaillé sur la géographie des saints et des saintes. Et ce qui m'a frappé dans les hagiographies des saintes, c'est qu'on trouve au moins deux catégories. Une première catégorie où la géographie décline un peu des traits masculins. Par exemple, la sainte est guerrière, la sainte est bergère, la sainte n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, etc. Et donc, elle coupe, en tout cas, la sainte transgresse cette division entre les hommes et les femmes, et pour devenir sainte, la géographie retient des traits virils que seuls les saints ou seuls les hommes ont. Et puis il y a bien sûr l'autre catégorie où les femmes sont mariées, sont descendantes, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette catégorie de femmes qui ne peuvent être femmes qu'en s'attribuant, ou que la géographie leur attribue, des traits d'homme, des traits virils. La femme n'est pas guerrière, et puis on trouve une sainte guerrière, l'Aziza par exemple. Ils n'ont pas d'enfants. La majorité des saintes dans le Haut Atlas n'ont pas d'enfants, ne sont pas mariés, n'ont pas de descendants. Donc, la fécondité qu'on reconnaît à la femme, etc., lorsqu'il s'agit de saintes, il devient un homme
qui ne transmet rien. Donc, je suis intéressé. Est-ce que vous avez rencontré des catégories de saintes de ce type? Voilà, c'est tout. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet, parce que je pense que le sujet est très lié à la légitimité, parce que le cas des femmes, le cas par exemple de Aziza, ou le cas de la Fatima bint Ahmed, une des saintes d'Aqsa al-Kibir, sont des gens qui ne sont pas mariés, qui n'étaient pas mariés, mais elles avaient des pouvoirs curatifs, mais ce pouvoir est transmis, bien sûr, je ne sais pas exactement comment je peux exprimer cela, mais pour donner des légitimes aux femmes, il faut leur donner des caractéristiques des hommes. Et le Qsa al-Kibir et le cas de Qsa al-Kibir sont des exemples très clairs sur ce sujet. Je pense que pour que les femmes puissent gagner leur position dans l'histoire, dans la géographie, il faut toujours leur donner des choses propres des hommes. Donc, pas de sainteté féminine. Pas de sainteté féminine. Sainteté féminine, surtout. Non, il faut que je pense le sujet, parce qu'il y a beaucoup de temps que je parle pas français et j'ai les choses un peu désordonnées. Le problème, c'est que c'est question de légitimité. Je pense que légitimité, bien sûr qu'il existait une sainteté féminine, mais le fait pour les auteurs des sources hagiographiques étaient totalement conscients pour que la femme puisse avoir une position dans les sources, un protagoniste dans la société. Il faut leur donner des choses propres des hommes. C'est question de légitimité, ce n'est pas question de sainteté. La sainteté féminine, c'est bien sûr qu'il existait. Mais la chose qui m'a attiré l'attention, c'est que les femmes, bien sûr, les saints n'ont jamais marié. Il y a des cas qu'ils transmettent leur pouvoir aux familles. Et familles, surtout des femmes. Le cas de l'Al-Qiyam Msbahiyat, toutes les femmes de la famille Msbahiyat, elles ont le même pouvoir. En contre, les hommes n'ont aucun pouvoir. Les Msbahiyin n'ont aucun pouvoir. C'est totalement différent le cas des hommes. Le cas des hommes qui transmettent leur pouvoir, les saints transmettent leur pouvoir aux barons, aux enfants. Baronesse. Je suis vraiment désolée, mais on ne peut pas continuer. On va vraiment décaler le programme. Vous pouvez peut-être continuer après. Je suis vraiment navrée de couper comme ça, mais... Una de las cosas que me llama la atención es que las mujeres santas oui, transmitían... On ne peut pas continuer. Je suis désolée. No, para cerrar, quería cerrar, pero sí, como te la has tomado quizá conmigo hoy, podéis... pues yo no lo sé. Es que